Muy bien. Entonces ya tendría un octavo de faradio y tendría esta red eléctrica. Siendo que para el estado permanente que existe antes del estado transitorio para esta red eléctrica, el capacitor se encontraría inicialmente energizado. Esta fuente de voltaje de valor constante tendría la siguiente polaridad, más, menos. Entonces esa polaridad se transfiere a este capacitor, más en la parte superior y menos en la parte inferior. Para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, toda esta rama de aquí, no existiría. De tal forma que no existiría porque no está conectada a la red eléctrica. Aquí está abierto. De tal forma que no circularía corriente a través de ella. Y nada más para el estado permanente que existe antes del estado transitorio consideramos esta parte de la red. Pero ¿qué pasa en dicho estado permanente? El capacitor se comporta como un circuito abierto. De tal forma que tampoco circularía una corriente a través de esta rama. Ni de esta rama, ni de esta rama. Pero existe un voltaje inicial en el capacitor. Nosotros, como no tenemos corriente hasta aquí, el punto de medición de ese voltaje inicial se recorrería hasta esta posición, mientras que el punto de medida del capacitor en esta parte se recorrería hasta esta posición. Y yo querría saber la caída de voltaje de este punto a este punto. De tal forma que tengo el siguiente circuito equivalente para el estado transitorio, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio. Es el de acá. Recuerden, para no tener problemas con la polaridad, yo oriento las corrientes circulantes respetando el sentido de la fuente. Porque la fuente precisamente le aporta la polaridad al capacitor. Entonces tendría 2, 5, 7, 4. Y esta sería mi corriente circulante J1 y esta sería mi corriente circulante J2. Y tendría la impedancia propia de malla 1, que es igual a la 1,1, que es 2 más 5 más 7, sería 7 más 7, 14. 14 ohms. La impedancia propia de malla 2, que sería 2 más 5, sería 7 más 4, 11 más 8, 19. 19 ohms. Mientras que la impedancia mutua entre mallas, asigna un sentido a este resistor, sería la impedancia 1,1, que es igual a la impedancia 2,1. ¿Sentido del resistor coincide con J2? Sí. ¿Coincide con J1? No. Entonces tendría menos 7 ohms. Y yo quiero obtener la J1. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿Hasta este punto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, nosotros ya sabemos cómo obtener a la J1, a la corriente circulante J1 y J2. La corriente circulante J1 y J2, porque ya tenemos un sistema de dos mallas independientes de la red, por la cual circula la corriente J1 y por la cual circula la corriente J2. Ya establecimos nuestras impedancias de malla. Entonces, es el momento de establecer nuestras ecuaciones del método de mallas. ¿Qué sería? La ecuación de malla 1 sería igual a la impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2. Y esta es igual, en la malla 1 existe una fuente de voltaje, cuyo sentido coincide con la corriente circulante J1. Y como coinciden, entonces esta sería la solución de la ecuación de malla 1, el valor de esta fuente cuyo sentido coincide con J1, que es 10. Y ahora tenemos la impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2.
Y ahora tenemos la ecuación, la malla independiente 2 no tiene alguna fuente de alimentación a lo largo de su trayectoria, con lo cual la ecuación de malla 2 sería igual a C. Y ya puedo obtener tanto la J1 como la J2. Entonces J1 es igual a, la impedancia aquí iría la 1,1, que nos dio 14. La impedancia 2,2, que nos dio 19. Y tendríamos en la otra parte la impedancia 1,1, 1,2 y la impedancia 2,1. Y tendría la corriente circulante J1. En la primera columna tendríamos las soluciones del sistema de ecuaciones, que es 10 y 0. Mientras que la segunda columna pasa exactamente igual, menos 7 y 19. Menos 7 y 19. De tal manera que la J1 sería igual a 14, bueno, aquí lo voy a poner. 14 por 19, agarro la calculadora y me da... Me da 266. 266 menos este por este, que es menos 49. Checo. 266 menos 49. Y ahora tenemos este por este, que es 190. Entonces, 14 por 19. Por 19. 266 menos 49. Y este por este, 190. Y entonces 266 menos 49 me da 217. 190 entre 217 me da 0.87 amperes. Ahora, la corriente circulante J2 sería igual a 266. Tenemos el mismo denominador tanto para J1 como para J2. Entonces vamos a ver, 266 menos 49 me da 217. Ya lo pongo de una vez aquí. 266 menos 49. Mientras que en la matriz del numerador yo tendría, como quiero obtener la corriente circulante J2, la columna de J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, 10 y 0. 14 y menos 7. Aquí 14 y menos 7. Entonces J2 sería igual a menos 7 por 10. Menos 7 por 10 es 70. 70 entre 217. Lo cual me da 70 entre 217. Lo que me da 0.32. 0.32 amperes. Está todo bien. Así. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejen checo que todo esté en orden. 14, 19, 19. Todo está bien. 120. Entonces, yo quiero obtener la caída de voltaje entre este punto y este punto. Gracias a que he orientado las corrientes de este punto a este punto, tanto J1 como J2, que van de aquí a acá, yo puedo hacer la suma algebraica de forma directa. La caída de voltaje entre este punto y este punto, la suma de la caída de voltaje de este resistor, más la caída de voltaje de este resistor, que es J1 por 5 más J2 por 4. Y me da, que es el voltaje inicial en el capacitor, y me da J1 por 5. J1 por 5 más J2 por 4. Y esto es 5 por 0.87. 5 por 0.87 más 4 por 0.32. Por 0.32. Lo cual me da V0, esto sería 5 por 0.87. Y esto es 4.35. 4.35 más 4 por 0.32. 4 por 0.32. Lo cual me da más 1.28. Entonces 4.35 más 1.28. 1.28 más 4.35 me da 5.63 volts.
5.63 volts. Y este sería el voltaje inicial en el capacitor. Ahora, en el momento de la conmutación para esta red eléctrica que tenemos aquí en un inicio que nos dio el profesor o quien nos está aplicando el problema, debido a la configuración, cuando nosotros pasamos de conectar este punto a pasar a conectar este punto por medio de que cambiamos el interruptor de posición, toda esta parte de la red ya no estaría conectado al circuito eléctrico que estamos analizando. Solamente estaría esta parte de la red. De acá. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos esta red eléctrica que pasaría el interruptor de estar conectado a este punto para el estado transitorio que existe después del estado permanente. Este resistor y este resistor están en series, al igual que este. Y ustedes dirán, pero está entre dos fuentes, no se podría sumar. Pero recuerden que en la clase pasada ya tuvimos un ejemplo anterior. Y por medio del análisis de las expresiones nos podemos dar cuenta que sí se puede sumar este resistor a los otros dos en este arreglo en serie de una sola malla. Y lo he hecho: 2 más 3, 5, más 6, 11 ohms. Aquí tengo este voltaje que está inicialmente energizado con el voltaje inicial VC. Como ustedes se podrán dar cuenta, conservé el más y el menos, tal como está orientada en la red eléctrica original. Y esta fuente tiene un valor de 15T, está colocada aquí. Entonces ahora nosotros vamos a hacer el análisis de esta red eléctrica. Como ustedes se podrán dar cuenta, el capacitor se está comportando como una fuente de voltaje de valor V0. Y diría, bueno, si se está comportando como una fuente de voltaje de valor V0, entonces su capacitancia ya no podría considerarse junto con la capacitancia de este otro capacitor, porque esta es una fuente de voltaje. Pero recuerden que cuando nosotros hemos establecido tanto la respuesta libre como la respuesta forzada, considerábamos el valor del capacitor para escribir nuestras expresiones. Siempre teníamos el número natural E. Bueno, en algún momento, en algún término, nosotros teníamos el número natural E elevado a la menos 1 entre RC. Es decir, a pesar de que el capacitor que se estaba comportando como una fuente de voltaje, se consideraba su capacitancia. Y eso se pudo apreciar en el análisis de las expresiones. Con lo que su capacitancia también se puede considerar que existe en este elemento. Y estaríamos teniendo un capacitor conectado en serie con otro capacitor. Y dirán, pero aquí está el resistor. Mismo caso que con el resistor cuando está entre fuentes. A pesar de ello, se puede hacer la capacitancia equivalente entre este capacitor y este capacitor. Entonces tendríamos un capacitor, y como están en serie, su capacitancia equivalente sería capacitancia total C sería igual a 1/8 por 1/4, 1/8 por 1/4 entre 1/8 más 1/4, que es 1/4 es 0.25 más 1/8 0.125, que me da 0.125 más 125 me da
A ver, déjalo así. Punto 25, que es el cuarto, punto 25 más 1 entre 8, que es su punto 125, me da más punto 125, me da 0.375. Sí, 0.375. Y esta sería un cuarto, que es punto 125, punto 125, punto 125, por punto 25 entre punto 375 nos da 0.083. Que de hecho 0.083 lo puedo expresar como, creo que un 0.083 es 1 entre 16. 1 entre 32. Y así se vería mejor, como 0.083 se ve mejor tener 1 entre... Creo que es 1 entre 12, 0.083. A ver, 1 entre 12. Sí, es 1 entre 12. Se ve mucho mejor así como que como 0.08333. Entonces, un doceavo de farad. La capacitancia equivalente entre este capacitor y este capacitor es un doceavo de farad. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Algunas dudas de cómo calculé la capacitancia equivalente? Recuerden, como son capacitores en serie, ya ven que los capacitores en serie se calcula de forma inversa a como su capacitancia equivalente a los resistores en serie. Por eso es un octavo por un cuarto entre la suma de un octavo más un cuarto. Entonces, esta es la capacitancia que nosotros vamos a considerar para nuestras expresiones de la respuesta libre y la respuesta forzada. Como ustedes se podrán dar cuenta, al hacer esto, yo ya reduciría su capacitancia, estos dos, a uno solo. Y entonces ya tendríamos, ya considerando aquello, ya tendríamos lo que nosotros obtuvimos en la teoría de la respuesta completa de un circuito RC. Una fuente de alimentación conectado a un resistor y a un término a otro elemento en términos de capacitancia, y a un capacitor que se comporta como una fuente de voltaje de valor V0, siendo que la fuente a la cual que está conectada a la red eléctrica para el estado transitorio genera una corriente que es contraria a la corriente que generaría la fuente de voltaje como se comporta el capacitor para el estado transitorio, que va de menos a más, sentido contrario. Entonces la respuesta completa. Pero en este caso, ¿qué pasa? En este caso habíamos analizado nuestras expresiones para aquellos casos en los cuales la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica en el estado transitorio se comportaba como un escalón unitario. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una función rampa. Y recuerda, la corriente forzada para el circuito RC debido a una función rampa es igual a ¿quién? Es igual, déjenme acuerdo, función escalón, función rampa, el escalón era el anterior, entonces función rampa, sí es esa. Ese era E, el valor de E por C por 1 menos E a la menos 1 entre RC. Recuerden, no es necesario que se aprendan todas sus expresiones de memoria y bueno, yo estoy seguro que de hecho se van a fijar en las fórmulas ya cuando tengan sus expresiones para los ejercicios, porque es natural, pero si quieren aprenderse un poquito las expresiones, con que se acuerden cómo es la de la corriente para el circuito RC forzado debido a una función escalón unitario para la fuente. Con que se aprendan esta corriente ya pueden obtener los demás, como lo vamos a hacer ahorita. Entonces esta sería la respuesta forzada debido a este caso. Una fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a una función rampa y que está conectado con un resistor y un capacitor en serie. Recuerden, ya obtuvimos el elemento del capacitor en serie cuando están estos dos. Y su sentido no coincide con el de la fuente de acuerdo a la cual se comporta el capacitor en el estado transitorio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces ya tenemos, y recuerden, la respuesta libre para un circuito RC, ¿cuál es? La que es muy sencilla. Libre sería esa, ¿cuál es? Sí, V0 entre R por E a la menos 1 entre RC. Muy bien. Y como los sentidos que generan los sentidos que generan las corrientes de ambas fuentes no coinciden a lo largo de la trayectoria de la malla, la respuesta completa sería igual a esta corriente menos esta corriente. ¿Y por qué esta menos y no esta? Porque recuerden
que la respuesta que genera el capacitor con una energía la respuesta que genera el capacitor con una voltaje inicial se va a acabar conforme pasa el tiempo. Esta va a seguir, pero esta se va a estar terminando. Entonces nos conviene colocar como positivo la corriente que genera la fuente, cuyo valor no se termina o no se termina tan rápido como el de la fuente, de acuerdo a la cual se comporta el capacitor. Por eso yo pongo, sería EC por 1 menos 1 entre RC por T menos V0 entre R por E a la menos 1 entre RC. Ahí está. Este menos este. Y es menos debido a lo que les acabo de mencionar. Ahora lo que a nosotros nos conviene es... A ver, déjenme checo. Ahí está. Entonces, ahora lo que a mí me conviene es multiplicar. ¿Por qué? Porque van a ver lo que vamos a obtener aquí. I de t, voy a multiplicar este por este y este por este. Sería E por C, este por este. Este por este sería menos E por C, de E a la menos 1 entre RC por T, menos V0 entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Entonces yo tendría I de t es igual a EC menos menos E a la menos 1 entre RC por T de E C más V0 entre R. Entonces tendríamos, miren, aquí tenemos estos dos términos. ¿Qué elemento es común a estos dos términos? El signo negativo. ¿Y qué otro elemento es común a estos dos términos? E a la menos 1 entre RC por T. De tal forma que yo hice una factorización. Pero ¿cómo puedo confirmar que hice bien mi factorización? Bueno, si al multiplicar este por este nos vuelve a dar este de acá, y al multiplicar este por este nos vuelve a dar el de acá. Lo voy a checar. Sí, me vuelve a dar esos elementos y ya tendría la corriente para este circuito eléctrico. Ahora yo voy a obtener la caída de voltaje en el resistor. Para la caída de voltaje en el resistor, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta por R, porque de acuerdo a la ley de Ohm, la caída de voltaje en el resistor es igual a R por la I de T. Entonces tendría R por EC, sería R por EC menos R menos R, pero lo voy a dejar aquí, menos 1 entre RC por T, y R lo voy a multiplicar por este y por este, que sería R por EC más R entre R es 1 más V0, y así ya lo tendré. Ahí está. Y ahora la caída de voltaje en el capacitor. Bueno, aquí tenemos dos capacitores. Y entonces recurriríamos a... Espérenme, dejen veo. Vamos a analizar el circuito. Entonces tenemos caída de voltaje en uno, caída de voltaje en otro. Pues, pero pues son equivalentes. En efecto, lo podemos manejar como... Miren, tendría la siguiente análisis de la red para obtener la caída de voltaje en los capacitores. Voy a utilizar la segunda ley de Kirchhoff otra vez. Entonces, para la segunda ley de Kirchhoff, yo tendría, considerando este sentido, el de la corriente que genera esta fuente, tendría lo siguiente. El valor de la fuente sería menos 15T. Menos 15T, pero aquí ya no se ve bien. Voy a continuar en la parte posterior de mi hoja para que se vea adecuadamente las expresiones. Entonces, continúo acá. Y yo tendría, por medio de la segunda ley de Kirchhoff, considerando el sentido de la corriente que genera esta fuente, ya ven que la segunda ley de Kirchhoff dice, se sumarán algebraicamente las subidas y caídas de voltaje que existan a lo largo de una trayectoria cerrada. Entonces, llevando a cabo ese análisis, yo tendría aquí la caída de voltaje de la fuente que se considera, la subida de voltaje de la fuente que se considera negativa, sería menos 15T, la caída de voltaje de la fuente, menos 15T, más la caída de voltaje, más la caída de voltaje del capacitor, de este capacitor, que lo voy a nombrar como C1, y el otro sería C2, más la caída de voltaje del capacitor de C1, más la caída de voltaje del resistor, más la caída de voltaje
del resistor, más la caída de voltaje del otro capacitor de C2, más la caída de voltaje del capacitor de C2. Y todo esto sería igual a 0. Subidas de voltaje más caídas de voltaje de todos los elementos de la malla sería igual a 0. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Entonces voy a despejar. La caída de voltaje del capacitor de 1 más la caída de voltaje del capacitor de 2 sería igual al valor de la fuente, 15T, y este 15 que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando, menos la caída de voltaje del resistor. ¿Está? Y yo puedo generalizar caída de voltaje de C1 más caída de voltaje de C2 porque en sí es la caída de voltaje total de los capacitores de mi red eléctrica, que los voy a agrupar juntos de la misma forma que considere su capacitancia junta, la capacitancia C. Entonces B de C1 de T más la caída de voltaje de C2 de T sería igual a 15T menos la caída de voltaje del resistor. ¿Qué es lo que tengo aquí? Menos, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Esta de dónde? Esta de acá. Que sería R por E por C menos R por E por C menos R por E por C. Y luego sería menos por menos más más E por C más E por C. Esperen, aquí ya les más E, no era por E por C, era menos por menos más E a la menos 1 entre RC por T. Corrijo esto. Y de hecho yo voy a continuar en la parte de abajo esta expresión, porque aquí ya no tengo el espacio suficiente. De hecho me conviene pasarlo acá porque aquí quedaría muy amontonado. Entonces tendríamos menos R por E por C, menos por menos más E a la